Bueno, como dijimos al inicio del programa, las elecciones en Panamá fueron unas elecciones cargadas de sorpresas, unas elecciones convulsas, donde resultó ganador José Raúl Mulino, el candidato presidencial o el candidato de Martinelli. Pero vamos a decir, bueno, el proceso en el que él resultó ganador, ya antes de terminar el proceso, el presidente del Tribunal Electoral lo llamó y le dijo que él era, de manera no oficial, pero que ya era el ganador, entendía que era el ganador del proceso electoral que se estaba viviendo ayer en Panamá. Porque con más del 90% de los votos escrutados, Mulino logró tener un 34.4% de los votos frente a su contrincante más cercano, que tenía un 25%. Entonces, como allí, para que ustedes tengan una idea, no hay segunda vuelta, se vota, gana el más votado en la misma primera vuelta, el más votado es el que gana. Mulino resultó ser el ganador, con un 34.4%, su más cercano contendor, Ricardo Lombana, quien es del movimiento Pro Camino, movimiento Moca, que es el movimiento más radical que había en el proceso electoral. Un 16% lo obtuvo el expresidente Martín Torrijos, que también participó en el proceso, expresidente en el año 2004-2009, fue presidente, Torrijos, del Partido Popular PP, y el 11.2% alcanzado por Rómulo Rous, del Partido Cambio Democrático. Las escasas encuestas ya habían vaticinado que Mulino iba a ser el ganador, con una elevada participación de casi un 77% de los votantes fue a sufragar el voto en Panamá. Hizo el sufragio en Panamá casi el 77%. O sea, una votación récord en Panamá en el día de ayer. Entonces, ¿a dónde voy? Porque digo que fue un proceso bien difícil. Para que usted tenga una idea, el candidato a presidente del partido Realizando Metas no era Mulino, era Martinelli, el expresidente de Panamá, presidente en el periodo 2009-2014, fue Martinelli presidente y era el candidato de este partido. Y en marzo, apenas un mes y algo, porque estamos en mayo, pero estamos a 5 o 6 de mayo. Ayer, día 5, fueron el proceso electoral. Y ya en marzo, un juez declaró culpable a Martinelli y tuvo que asilarse en la embajada de Nicaragua porque había una condena de 10 años de cárcel contra él, siendo el candidato de este partido, a mes y algo del proceso electoral. Póngale 2 meses. Entonces, como él tiene que asilarse, no puede ser candidato, abandona el partido, se mete en la embajada de Nicaragua, su candidato vicepresidencial asume la candidatura presidencial del partido. Pero, ¿qué pasa? Que los demás partidos de oposición hicieron una interpelación ante la Suprema, ellos le llaman la Corte Suprema, no, la Corte Suprema de Justicia, no, ante el Tribunal Electoral panameño, de que este señor no podía participar como candidato a la presidencia y de que además no llevaba un candidato vicepresidencial, y ellos entendían que eso era inconstitucional. El Tribunal Superior Electoral dio ganancia de causa a ese pedido de los partidos de oposición. Y entonces van ante la Suprema Corte de Justicia para inhabilitar lo que ya había dicho el Tribunal Constitucional. Y esta semana, el viernes, jueves, es que
que la Suprema Corte de Justicia de Panamá le da ganancia de causa a Molino, un nombre raro, Molino, a Molino, José Rafael Molino. Ahora el jueves es que dice que sí, que él podía participar en el proceso electoral. Obviamente la campaña estaba, él no había dejado de hacer campaña, estaba en el proceso, no estaba inhabilitado porque todavía se estaba esperando una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Y a partir de hace 2 días, antes del proceso electoral, que este hombre entonces le dice a la Suprema Corte de Justicia que él puede participar, aunque decían los partidos de oposición que él no había sido escogido por un concepto de primarias en su partido para ser el candidato presidencial. Pero ¿qué pasa? Que la Suprema Corte de Justicia dice, sí, está bien, pero es que han inhabilitado al candidato presidencial de su partido. Entonces, como han inhabilitado al candidato presidencial de su partido, por lógica, quien tiene que asumir la candidatura es el candidato vicepresidencial. Es como cuando tú estás en la presidencia, si muere el presidente, ¿quién es el que asume la presidencia? El vicepresidente. Entonces, si inhabilitan al candidato presidencial, ¿quién debe asumir la candidatura presidencial? Bueno, pues el vicepresidente, en este caso José Rafael Molino. Y a eso fue lo que resultó apenas días. Y este señor, para que usted vea la fuerza que tenía Martinelli, porque ahí la fuerza no era de Molino, la fuerza era de Martinelli en Panamá, que fue ya presidente 2009-2014. Que en aquel entonces ganó con más de un 60% el proceso electoral, siendo una cifra récord con la que gana un presidente en Panamá. Y por eso es que de ese 60% que viene arrastrando Martinelli, es que llega al 34% como ganador José Raúl Molino, que independientemente que de seguro se desinfló un poco la candidatura, pero los demás no pudieron rebasarla. El que más se acercó un 25%. Un 25% el que más cerca estuvo de ellos, de un 34% que fueron ganadores. Entonces, así de complicada fueron estas elecciones en Panamá, y con decir también que en el pasado gobierno, bueno, en este gobierno, en el gobierno actual todavía, porque entregan la investidura, es en junio. Entonces, Juan Carlos Varela fue, bueno, 2014-2019, fue acusado de corrupción en relación a la empresa italiana en la administración de Juan Carlos Varela. Acusaron a Molino, inclusive cayó preso por la compra de 19 radares, con un caso por el que fue encarcelado de manera preventiva durante 7 meses en Panamá, el actual candidato ganador del proceso de Panamá. Entonces, vean ustedes cómo en Panamá un candidato que fue apresado por corrupción duró 7 meses preso. El candidato presidencial no acusado, sino ya perseguido con 10 años de condena, y está ahí ahora en este momento. De hecho, Molino fue hasta la embajada de Nicaragua en Panamá a llevarle el triunfo a pudiéramos decir, a su jefe, a su mentor, porque ese es quien realmente tiene los votos ahí en Panamá. Vamos a ver, yo le traje a Leo ahí vamos a ver un poquito, Leo, porque el video es bien largo, de Molino hablando luego de haber obtenido el triunfo a sus votantes en Panamá. Muy buenas noches a todos ustedes y a todo el país que me escucha. ¡Misión cumplida, carajo!
Aquí estamos porque hemos llegado con el voto mayoritario del pueblo. ¡Duélale a quien le duela! Es una fecha, quizás la más importante de mi vida. Es una fecha en donde cae sobre mis hombros y el de mi familia la más grande responsabilidad que panameño alguno puede tener o sentir: conducir los destinos de la nación panameña a partir del 1 de julio próximo. Esa es una tarea gigante en un país donde lo más importante de esta campaña política fue identificarme con ese sentimiento y ese clamor de las mayorías irreductibles del país que confiaron en nuestra propuesta porque tenían esperanzas de salir del hueco en que los últimos 10 años los han metido. A Ricardo Martinelli, amigo, misión cumplida también, Ricardo. Cuando me invitaste a ser vicepresidente, la verdad es que no me imaginaba este escenario, pero me tocó y lo asumí con enorme responsabilidad y humildad. El pueblo panameño... Bueno, él dice misión cumplida porque, imagínense ustedes, a escasos 2 meses, él asume la candidatura presidencial y tiene entonces él que dar la cara y venderse como el candidato presidencial cuando apenas era el candidato vicepresidencial. Era un reto bien grande, 1. Y 2, que Ricardo Martinelli, había llevado en las pasadas elecciones un candidato presidencial que estaba puntero en las elecciones y al final terminó perdiendo el proceso electoral, pero que también estaba puntero según las encuestas y al final terminó perdiendo el proceso electoral. Entonces, en esta ocasión, quien era el candidato era Martinelli, Ricardo Martinelli, pero al final también le hacen una jugada donde lo condenan a 10 años de cárcel por acto de corrupción y tiene que exilarse. Entonces, por eso es que este señor insiste tanto en lo de misión cumplida, porque cumplió con lo que no pudo pasar hace 5 años, con lo que pasó ahora y con él siendo candidato apenas 2 meses y siendo avalado apenas hace 2 días. O sea que yo pienso que tiene mucho valor el concepto de misión cumplida. Pero bueno, miren, las encuestas...